Muy buenos días. Estamos a jueves meditando en el Salmo 69, Con el agua al cuello. Fue el título que el domingo pasado Tony utilizó para introducirnos en este salmo que nos ocupa esta semana. En el día de hoy la lectura ocupa 2 estrofas del bosquejo que ayer compartí con vosotros. Bajo la letra C, todos los apartados, versículos 1 al 6, condición, versículos 7 al 12, clamor, versículos 13 al 18, calamidad, luego viene confusión, versículo 19 al 21, y castigo, versículos 22 al 28, que en nuestro devocional están unidos, estas 2 estrofas bajo el subtítulo consecuencias, que precisamente también es con la letra C. Y mañana viernes acabaremos con esa expresión de confianza que encontramos desde el versículo 29 al 36. Nuestra lectura hoy está en el Salmo 69, versículo 19 al 28. Tú sabes mi humillación, mi vergüenza y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciera de mí y no lo hubo. Busqué consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Todos estos párrafos nos hablan de Jesús. Sea su banquete delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio desolado, en sus tiendas no quede nadie, porque persiguieron al que tú heriste y divulgan el dolor de los que tú has golpeado. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean borrados del libro de los vivientes y no sean inscritos con los justos. Tenemos otra lectura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, exclamó, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Había allí una vasija de vinagre. Ellos entonces empaparon en vinagre una esponja y fijada al mango de un hisopo se la acercaron a la boca. También tenemos otra lectura en Romanos capítulo 11, versículos 9 y 10. Y David dice que su banquete se vuelva en trampa y en red, en tropiezo y en retribución, que sus ojos sean oscurecidos para que no vean y se les encorve la espalda para siempre. Y luego Hechos, capítulo 1 y el versículo 20. En el libro de los Salmos está escrito esto: quede desierta su morada y no haya quien habite en ella. Y también en otro párrafo de otro salmo, tome otro su oficio. El Salmo 109, verso 8. Consecuencias. Es imposible no leer este pasaje y pensar en Jesucristo en la cruz. Además, las citas de Juan, Romanos y Hechos nos llevan a recordar a varios de los personajes en aquella situación. En primer lugar, se destacan aquí los que rechazaron al Mesías. Dice el versículo 19, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado, dice el versículo 20. Esto lo dice con toda sinceridad, pues el que conoce lo que vale un buen nombre no puede sobrellevar fácilmente el que se mancille su reputación. Pero cuando consideramos que es un gran honor el que se nos deshonre por causa de Dios
y se nos tenga por dignos de sufrir por su nombre, como fue el caso de los apóstoles en Hechos capítulo 5 y el versículo 41, no tenemos por qué padecer ningún quebrantamiento del corazón. Apela a la insolencia y crueldad de sus enemigos en el versículo 18. Y el versículo 19, líbrame a causa de mis enemigos. Delante de ti están todos mis adversarios. Tú sabes el peligro en que estoy por causa de ellos y que son también enemigos tuyos en todo lo que planean y hacen contra mí. Pone un ejemplo de la crueldad de ellos en el versículo 21. Me pusieron hiel, o el vocablo hebreo que significa veneno o jugo amargo, parecido al ajenjo, de una planta muy amarga, en mi comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Obviamente que era una mezcla totalmente desagradable. Así que vemos aquí un lenguaje que está como expresando el echar sal en las heridas de una persona herida. Y así el salmista apela a la poca bondad, benignidad de sus amigos, de quienes también está decepcionado. En el versículo 20, en la segunda parte, dice, esperé quién se compadeciese de mí, y no lo hubo. Le fallaron todos. Esto tuvo cumplimiento en Cristo, pues en su sufrimiento fue abandonado, incluso por los más cercanos, sus propios discípulos. Ahora, estas imprecaciones no son oraciones de David contra sus enemigos, sino profecías de la destrucción de ellos, aplicables a los enemigos de Cristo, como lo profetizó él mismo entre sollozos cuando miraba a Jerusalén, y se cumplió en menos de 40 años después de su muerte. Los dos primeros versículos de esta sección son aplicados expresamente por Pablo a los juicios de Dios sobre los judíos incrédulos, como hemos leído en Romanos 11, por lo que toda esta sección apunta a este lado. Los juicios que habían de sobrevenir a los que crucificaron a Cristo. No a todos, pues hubo quienes se arrepintieron y encontraron el perdón, como vemos en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 3, donde miles de judíos se convirtieron. Pero un juicio que vino a los que se endurecieron en la incredulidad, rechazando el Evangelio, y continuaron aún en su enemistad persiguiendo a los discípulos y a los seguidores de Cristo. Pablo habla de ellos escribiendo a los Tesalonicenses capítulo 2 y dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Así que en este salmo se predice que así como ellos habían obrado traicioneramente, también serían traicionados por otros que al aparentar ser amigos abusarían del hospedaje que se les prestase. El verso 22 dice que se convierta su mesa en una trampa. Así como le dieron a Cristo hiel y vinagre, también ellos habrían de ser pagados con la misma moneda. También el salmista dice que aquellos ojos que se deleitaban al contemplar la agonía del salmista queden ciegos, dice el versículo 23. Y es en un sentido espiritual, que nunca tuviesen el consuelo de conocer aquella paz que el Evangelio de Cristo otorga a los creyentes. Su gran pecado era que se negaban a confesar que eran ciegos, dijo Jesús en Juan 9:41, por lo que era imposible su curación. Su castigo tuvo cumplimiento cuando se negaron a ver el peligro en que incurrirían rebelándose contra las autoridades romanas, que fueron quienes les conquistaron, destruyendo hasta los cimientos la ciudad de Jerusalén.
Y finalmente, que habrían de caer bajo la gran indignación de Dios. Y el verso 24 dice, derrama sobre ellos tu ira. También dice que su lugar y su nación habían de quedar completamente desolados. Precisamente lo que más temían y por lo que perseguían a Cristo. En Juan 11:48 dice, es que este lugar va a ser destruido. Pero esto se cumplió cuando los romanos asolaron el país y por culpa de ellos, judíos incrédulos, Sión fue arada como un campo. El templo era el lugar del que más que de otra cosa estaban orgullosos, pero les fue dejado en desolación. En sus tiendas no habite nadie, dice el verso 25, lo cual se cumplió durante muchos años de un modo misterioso en toda Palestina y especialmente en Jerusalén. En el versículo 27 habla de que su ruina había de ser total hasta ser aplastados por el peso de sus iniquidades. Pon maldad sobre su maldad, que sus infamias se acumulen hasta que no puedan soportar su peso y no entren en tu justicia. Esto es, que no participen en los beneficios de la divina gracia que otorga perdón a los pecadores arrepentidos. No es que Dios excluya a nadie de antemano de la gracia y del perdón, pero hay un pecado imperdonable: el rechazo del perdón, el rechazo del Evangelio de Cristo. No excluye a nadie, sino únicamente a los que por su incredulidad se niegan a recibirlo, con lo que se excluyen a sí mismos. Pero no solo ese pueblo duro de corazón, también aquí se nos habla del propio Judas. Y Pedro fundamenta la necesidad de una sustitución en Hechos capítulo 1, que estaba predicha en la Escritura, y cita el Salmo 69 y el Salmo 109, fundiendo las dos citas en una. En los versículos de referencia pide que el impío sea quitado del mundo y quede desierta su casa, pasando a otro su cargo. Y Pedro, aplica esto a Judas, que entregó al Señor. No es fácil concretar el sentido de la expresión aplicada a Judas, de que se extravió para irse a su propio lugar. Generalmente se interpreta como una indirecta para indicar el infierno, pero muy bien pudiera aludir simplemente a la nueva posición que él escogió, saliendo del apostolado, es decir, el lugar del traidor, un apóstata, con sus notorias consecuencias, el suicidio, incluso predicha ya en las Escrituras. Y finalmente, el salmista, en tercer lugar, menciona a aquellos cuyos nombres no estarán escritos en el libro de la vida. Serían excluidos de la fuente de la felicidad, sean borrados del libro de la vida. Deberíamos detenernos aquí, el tiempo ya no lo permite. Éxodo 32:32, Filipenses 4:3 y Apocalipsis 3:5 nos hablan de este libro, es decir, sean excluidos de los privilegios que comporta el pertenecer al pueblo de Dios. Así fue como el pueblo escogido en su mayor parte llegó a ser como no pueblo, mientras los gentiles que habían sido no pueblo llegaron a ser pueblo de Dios. Y esto lo explicaría luego Oseas, y luego en Romanos 9, 25 y 26 y Primera de Pedro 2, capítulo 10. Así que por causa de su pecado habría de caer sobre ellos terribles castigos, porque persiguieron al que tú heriste y comentan el dolor de los que tú llagaste. Qué triste es que en este odio, orientado y dirigido hacia Jesús, aquel pueblo habría de cerrar su oportunidad gritando: crucifícale, crucifícale al mismo Hijo de Dios.
Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, que hoy podamos ver que el pecado tiene consecuencias trágicas, tristes, amargas y destructivas. Que nuestros corazones sean fieles a ti, que te sirvamos, te amemos y procuremos cada día vivir en tu voluntad, agradecidos de que nuestro Salvador sufriera en nuestro lugar, pagando el precio que nosotros debimos pagar. Le amamos y adoramos. En su nombre, amén. A Él sea toda la gloria. Manteneos bendecibles. Y os espero mañana para despedir ya esta semana.